tal? Sean bienvenidos a una emisión más de Universo Laboral, un programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo. El día de hoy tenemos panel de lujo. Vamos a hablar sobre el uso de las tecnologías en el trabajo. Para ello, tenemos a grandes panelistas, expertos en la materia, que estarán llevando a ustedes todos los detalles sobre esto. Para moderar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues darle la bienvenida a esta emisión de nuestro programa Universo Laboral, el cual pues es un espacio que nos ha concedido el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a nuestra Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran panel de expertos que pues han estado en el mundo de trabajo, que es parte de del objetivo de nuestro programa. Me voy a permitir darle la más cordial bienvenida. Está con nosotros nuestro experto ALMAC, el maestro Óscar Roberto Guzmán Dimas. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, maestro en Derecho con orientación en juicios orales, egresado por el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán. Dentro de su experiencia profesional, pues ha desempeñado diversos cargos para el gobierno del Estado, como jefe del Departamento Jurídico en la Dirección de Patrimonio Estatal, actuario en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, encargado del área de conciliación y radicación en el Tribunal de Conciliación, ha trabajado en el Registro Público de la Propiedad y actualmente trabaja en el área jurídica de la Universidad Michoacana. Bienvenido, maestro Óscar Roberto Guzmán. Asimismo, está con nosotros la doctora Patricia Lemus Raya. Ella es doctora en Derecho de la Sociedad del Conocimiento con mención honorífica, Universidad de Egli, estudio de jurisprudencia en Italia, y en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, en el ITESP, Campus Ciudad de México. Maestría en Derecho, con mención honorífica también. Segundo lugar a la Medalla al Mérito Estudiantil Ignacio L. Vallarta, División de Posgrado en la Facultad de Derecho, y licenciada en Derecho por la propia UNAM. Dentro de su experiencia profesional, pues es gerente jurídico en el World Trade Center, socio fundador en LW Inmuebles, Administración y Consultoría SC, abogada litigante en materias de derecho civil, mercantil, familiar y laboral. Administradora certificada por parte de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en materia de administración de inmuebles en régimen de propiedad en condominio. Es autora y coautora de varias publicaciones y conferenciante sobre diversos temas sobre inteligencia artificial. Bienvenida, doctora, es un gran honor tenerla como nuestra invitada. Y finalmente se encuentra con nosotros Abelardo Pérez Estrada, que bueno, pues ustedes lo conocen, es un colaborador ya, digamos, de planta dentro de nuestro programa. Y bueno, pues él es licenciado en Sistemas de Computación Administrativa para la Universidad del Valle de México, realizó un posgrado en comercialización estratégica en la misma institución, diplomado en alta dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en el IPADE, cuenta con entrenamiento en programación lingüística en ventas y desarrollo profesional. En el ámbito profesional, inició su carrera en la empresa Epson, llegando a crear sistemas para servicio y atención al cliente y capacitando en su uso a filiales de Estados Unidos. Trabajó como integrador en Escuela de México, en Skytel fue gerente de sistemas y facturación, integrante del equipo creador del primer sistema de prepago de radiolocalizadores en SkyCard, director regional en Yusacell, director de sistemas y operaciones de Megadirect, y es un conferenciante en alta dirección y marketing, fundador de asesoría y servicios en computación, Pet City, Dulce Fuerza y la cadena de franquicias Laude and Press. Ha sido presidente de Canacintra Morelia, secretario y consejero nacional de misma Canacintra. Bienvenido, Abelardo. Y bueno, pues mucho. El día de hoy pues vamos a tocar tema que consideramos que es de suma importancia. ¿Cómo influye la tecnología en nuestra área de trabajo? Quisiéramos escuchar a nuestro experto ALMAC, maestro Roberto, ¿cómo llega a incidir en este momento el uso de tecnologías de la información en el campo de trabajo? Gracias, presidente.
Indudablemente hablar del uso de las TIC es hablar de la revolución 4.0. Es decir, desde aquí es un parteaguas para iniciar con la tecnología. Las empresas tienen que modificarse, tienen que utilizar la tecnología para este dicho tan común que tenemos, renovarse o morir. Nosotros tenemos que ir creciendo con el uso de las TIC, tecnologías del uso y de las comunicaciones, para poder implementar nuestra fuerza de trabajo. ¿Qué se busca? Que las empresas logren mayor automatización, que los procesos sean más rápidos, mayores costos para en este caso para nuestros propios empresarios, que aquí tenemos a nuestro amigo Abelardo. Él lo que busca es optimizar y tener mayores recursos económicos mediante las TIC y plataformas digitales. ¿Con esto qué nos va a generar? Nos va a generar un mayor alcance hacia nuestros propios consumidores con el uso de las TIC. Y como lo comentaba, es hablar de la revolución 4.0. Sin duda que en este momento, pues el uso de estas tecnologías nos está revolucionando el campo de trabajo. Vienen estas nuevas modalidades, la cuestión del teletrabajo. ¿Cómo llega a impactar el teletrabajo en este momento, doctora Patti Lemus? No, bueno, el impacto es mayor. Siempre me encanta iniciar estas pláticas con una frase muy interesante que no lo dice un tecnólogo, pero sí lo dice una persona que conoce de la vida y de la sociedad. Cuando la sociedad estaba acostumbrada o ya tenía todas las respuestas, de repente nos cambian todas las preguntas, ¿verdad? Entonces iniciamos con esta parte. ¿Por qué nos cambiaron todas las preguntas? Porque nosotros estamos ya inmersos en una sinergia laboral en donde todo es normal en mi relación de trabajo. De repente hay nuevas modalidades que ya habían sido estudiadas desde el siglo pasado, y ahora con la inmersión de la cuarta revolución industrial, eso es muy importante acotar, como bien dice el maestro Oscar Roberto, la cuarta revolución industrial la tenemos en puertas, ya estamos trabajando en ella y de hecho ya estamos saliendo de ella. Estamos también a punto de entrar a la quinta revolución industrial. ¿Qué acontece con todo esto? Cada cambio de revolución industrial genera fracturas tanto a nivel social, económico, político y de todo tipo de cuestiones, y obviamente no está lejos de esto la materia laboral. En cada revolución, en cada cambio de revolución industrial, se manejan cambios en materia laboral. Eso es importantísimo. La materia laboral y en consecuencia la materia social, ¿verdad? Tiene toda su repercusión. Hay programas muy interesantes que se empezaron a manejar en el 2010 y que tenían como efectos llegar al 2020, 2030, 2025 y 2030 para efecto de regular lo que es la robótica y la inteligencia artificial, lo que es la digitalización, lo que es la impresión en 3D. Y con todo esto, bueno, pues también viene acompañada de una revolución laboral de todos estos cambios que ahorita nos estamos enfrentando. ¿Qué sucede? México en especial, Latinoamérica en especial, dejaron pasar toda esta parte de la tecnología, como que no le entiendo, no le hago caso. Pero llega la pandemia y con la pandemia entonces todo empieza a girar en otros conceptos, tan es así que hoy ya estamos regulando el famoso teletrabajo, ¿verdad? Tanto que se ha estado revolucionando, utilizando las tecnologías y todo esto. Me gustaría que así brevemente pudiera comentar a nuestro auditorio por qué esa primera, segunda, tercera y cuarta, y usted nos habla ya de una quinta revolución industrial. Sí, quisiera que nos pudiera explicar al regreso de nuestra pausa, de favor. Gracias. Muy bien, sí. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, vamos a ir a una brevísima pausa y regresando, la doctora Patricia nos seguirá comentando sobre la revolución tecnológica. Por favor, no se mueva de su lugar. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos tocando un tema bastante interesante, sobre todo para los que utilizan las tecnologías en el trabajo.
El uso de las tecnologías en la actividad laboral ha estado en boga, así que ponga mucha atención a lo que tienen que contarle nuestros panelistas. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Y bien, doctora Patti Lemus, pues nos gustaría que nuestro auditorio pudiera entender un poco más lo que es esta cuarta revolución. Sí, cómo no. A través de nuestro tiempo, nosotros conocimos la primera revolución industrial derivada de la multiplicidad o la producción en masa de diversos productos que se utilizaban en el pasado. Y fue distinguida esta primera revolución industrial mediante la implementación de las fábricas, la cuestión de las fábricas que antes no lo tenía, y la seriación en masa de las producciones que se tuvieran en ese momento. La segunda revolución industrial, me voy a ir así como que muy general, por favor, para no entrar a detalle, también viene con la implementación de tecnologías que eran en ese momento muy importantes, como el automotor, como los vehículos de motor, cuando se descubrió el carbón, cuando se descubre el acero, cuando se descubre la utilización de todos estos productos que fueron dando paso a la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial también se da, y estas mayorías se dieron en el siglo pasado. También con el uso ya del Internet, ojo con eso, mi tercera revolución industrial tiene que ver con el Internet de las cosas, y tiene que ver con parte de la digitalización. La cuarta revolución industrial se distingue por la robotización y la inteligencia artificial. La quinta revolución industrial, que esta ya viene en puerta, todavía no toca con nosotros, ya viene muy encaminada, fíjense bien, a todo lo que es inteligencia artificial. Digitalización al máximo y todo el uso de las tecnologías, del Internet, de aparatos inteligentes. Tenemos un teléfono inteligente, en todas las casas hay un teléfono inteligente, las redes sociales, la protección de datos, vienen con todos estos temas novedosos que nos imbuyeron a partir de este siglo. Fueron unas consecuencias por otras conforme se van dando estos avances. Hay muchos rumores y hay muchos temores, como siempre ha habido en toda la clase laboral, ¿verdad? Cuando nace la clase obrera, también tenían ese temor de que les iban a quitar sus fuentes de trabajo cuando se empezaron a manejar la parte de la robotización, y eso estoy hablando a principios del siglo XX. Entonces empezaron los sindicatos, empezaron la clase obrera a decir, nos vamos a quedar sin fuente de trabajo. Ese mismo efecto lo tenemos ahorita. Tenemos el temor a la utilización de estos nuevos medios o estas nuevas tecnologías que están invadiendo los mercados productivos, las empresas, nuestros hogares, asimismo, y bueno, pues hay mucho temor, hay mucho desconocimiento y mucho que prepararnos. Sobre este tema hay cualquier cantidad de tópicos que tenemos que desarrollar poco a poquito. Pero bueno, en el tema laboral exclusivamente es enfocarnos a si el robot va a desplazar al trabajador o no. Sí es. No, pues sin duda que pues todo esto de la inteligencia artificial pues llega a tener un impacto importante en la empresa privada. Y bueno, pues a ese respecto, Abelardo, dentro de tu experiencia empresarial, ¿cómo van utilizando estas nuevas tecnologías de la información para beneficio de la propia productividad y que no se llegue a vulnerar un derecho de los trabajadores? Fíjate, Luis Fernando, y bueno, saludo a todos. Este tema de la tecnología cambió del año pasado para acá, porque antes estábamos utilizando la tecnología para acelerar procesos, automatizar algunos, para eliminar un tanto los papeles, para eliminar los archivos. Empezó hace, no sé, 5 o 6 años, un pico, una euforia por digitalizar, para eliminar archivos muertos, etcétera. Pero te voy a contar algo que en mi experiencia hemos vivido a través de la pandemia, a lo largo de la pandemia.
muchas de las empresas ya estábamos listos para hacer teletrabajo. Muchos de nosotros ya teníamos la tecnología dentro de nuestras instalaciones para que nuestros trabajadores se fueran a casa. Sin embargo, una gran oposición para que esto se diera antes de la pandemia fuimos nosotros mismos, porque nosotros mismos sentíamos que no estaba nuestra empresa, nuestros procesos listos para soportar la supervisión, el control, la calidad de hacer un trabajo remoto. Y esto es natural. Finalmente llevamos años, muchos años, trabajando en contacto físico y sientes que no es lo mismo salir y cruzarte y meterte a otra oficina y preguntarle a alguien qué está haciendo o con el temor de no verlo porque no está en casa. Entonces, digo, porque no está en la oficina. Entonces, la pandemia vino a acelerarnos y obligarnos a quitarnos ese miedo, ese paradigma que teníamos en las empresas de que la gente en su casa no iba a rendir, nos iba a engañar, no iba a ser responsable, no iba a tener autocontrol, porque no nada más tiene que ver con el autocontrol de la gente, también tiene que ver con la automotivación. Hay mucha gente que lo que necesita es la palmadita del jefe cada vez que tiene un logro. Y si estás en la casa, pues entonces tienes ahí un tema, ¿no? Entonces esto nos obligó a que evolucionáramos de la mano con la tecnología, seguramente no a la misma velocidad, pero que evolucionáramos para adaptarnos a la tecnología. Y complementando un poquito lo que estaba oyendo ahí de las revoluciones industriales, ahorita lo que se habla es de una revolución de conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tienes un teléfono celular a la mano y puedes tener mañana uno que navegue más rápido y que tenga más almacenamiento y que esté más chico, ¿no? O que le dure más la batería. Eso va a ser lo que va a seguir aumentando la tecnología de lo que llega a nuestras manos. Que se conecten más aparatos con el Internet de las cosas, etcétera, y que podamos aumentar la automatización. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender a usarlo, aprender a convivir, aprender a convivir con 7 redes sociales para poder interactuar. Porque no nada más esto se trata de un tema social, esto también es un tema de comunicación dentro de las empresas. Hay gente que utiliza cada vez menos el correo electrónico porque utilizan más el envío de mensajes o archivos vía WhatsApp o vía Telegram, que está tomando mucha importancia. Entonces, tenemos que aprender y tenemos que aprender a normar y a poner reglas, así como hace mucho tiempo que pusimos reglas para usar el correo electrónico, porque si te fijas, mandabas un correo a 20 personas y las 20 te contestaban gracias, ¿no? Que era inservible esa respuesta. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los WhatsApps y con los Telegrams para que podamos bajar un poco la cantidad de mensajes que nos llegan, para que podamos ser funcionales, porque llega un momento en que esto nos está llevando a la ineficiencia, como lo planteé al principio de Peter. Entonces, yo lo que creo es, hoy debemos estar en una etapa acelerada de adaptabilidad y de aprovechamiento de la tecnología que tuvimos que acelerar de manera obligada dentro de nuestras empresas. Ahí es donde tenemos que centrarnos, ahí es donde tenemos que hacer procesos para que esto no nos lleve a la ineficiencia, porque evidentemente el tener tecnología dentro de las instalaciones o dentro de tus procesos hace que la comunicación gire mucho más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces llegas a un nivel de saturación mucho más rápido. Y si no aprendes a gestionarlo, mediarlo, delegarlo incluso, entonces nosotros mismos nos vamos a convertir en el cuello de botella de los procesos dentro de una organización. No, sin duda que lo que reflexionas, Abelardo, pues tiene bastante impacto por la situación de que efectivamente pues ya somos esclavos de la tecnología, ya el celular pues ya lo tenemos cotidianamente a nuestro alcance y bueno, pues esto es lo que tendremos que ir trabajando. Bajo este esquema, ¿qué tanta ventaja tiene para las relaciones laborales el uso de esta tecnología, maestro Oscar? Nos gustaría que nos comentara respecto a esto al regreso de la pausa, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, vamos a hacer una brevísima pausa y regresando escucharemos a nuestro experto Almac. Por favor, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el uso de las tecnologías en el trabajo. Para ello tenemos un panel espectacular. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Pues sin duda el tema es ese impacto que puede llegar a darse
dentro de las empresas, donde pues también se tienen esos temores de los que hablaba la doctora Patti Lemus, en el sentido de que, bueno, pues trabajadores van a quedarse sin su estabilidad laboral, de la cual pues aspira la ley. Entonces, ¿qué tan conveniente es este uso de tecnologías de la información en las relaciones de trabajo, maestro Oscar? Gracias, presidente. Retomo algunas ideas de la doctora Patti y del compañero Abelardo. Sin duda, en Latinoamérica tenemos una mentalidad muy arraigada a la idiosincrasia. Es decir, no queremos avanzar hacia el futuro. ¿Por qué? Porque no un autómata, un robot va a venir a suplirme mi trabajo, mi fuente laboral, y por ende yo me quedaré sin un trabajo. Eso es automáticamente incierto. No. Debemos siempre ir hacia el futuro, ser progresistas e ir más allá. Lo que decía nuestro compañero Abelardo, él hablaba de que algunas empresas de teletrabajo, ojo aquí, quiero hacer una anotación, el teletrabajo no es para todos ni para todo. Hay cuestiones que no se pueden trabajar mediante el teletrabajo, entonces no podemos aplicar esta forma de trabajo o esta TIC a determinadas empresas o trabajos. ¿Por qué? Porque no es para todos, es decir, es solamente para un sector de la población. Entonces aquí, luego entonces tenemos que nosotros identificar si nuestra empresa es posible llevar a cabo el teletrabajo o no. ¿Qué nos conviene más? ¿Que nuestros trabajadores estén físicamente o que trabajen a distancia? El compañero, nuestro amigo Abelardo, bien lo mencionó. Es decir, hay personas que se sienten muy identificadas si viene nuestro jefe y nos apapacha. Si yo no estoy en mi casa y no recibo ese reconocimiento, pues totalmente me destroza la moral. ¿Por qué? Porque no tengo a mi jefe presionándome, alabando, inclusive hasta estresándome, ¿verdad? Entonces, depende mucho la persona. Aquí son cuestiones también físicas, mentales, a lo que vamos. E indudablemente la tecnología sí nos sirve. ¿Nos sirve por qué? Porque vamos a automatizar, vamos a facilitar el trabajo, pero vuelvo a lo mismo. Tenemos que hacer mención de que el teletrabajo no es para todos ni para todas las ramas. No, pues obviamente que si la naturaleza del empleo lo permite, pues ¿por qué no hacer uso de esta modalidad de teletrabajar? Que finalmente pues vemos que también va a ocasionar un cierto conflicto también el hecho de pues mantenernos en casa todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver cómo van a responder las próximas relaciones laborales bajo esta modalidad. Todavía tenemos pendiente la expedición de la norma oficial mexicana que pues va a regular de manera más puntual este tipo de trabajos. Entonces, debemos de entrar en este esquema de informatización. La inteligencia artificial tiene que ser una realidad, doctora Lemus. Sí, la inteligencia artificial es ya una realidad. Es una realidad en donde también nos vamos a enfrentar a nuevos retos y nuevas formas de relacionarnos laboralmente. Ahorita con lo que estaba comentando el maestro Oscar Roberto, que tiene muchísima razón, en cuanto a teletrabajo, hay que dividir. Una cosa es teletrabajo, que es el uso de las tecnologías, y otra cosa es la robótica, y otra cosa es la inteligencia artificial. Entonces, son los algoritmos y todo lo demás. Para esto tenemos que tomar en cuenta mucho lo que nosotros conocemos como la brecha digital. Hay que brincar esa brecha digital y hay que preparar a los trabajadores para que efectivamente se traspolen hacia el lado del uso de las tecnologías. Ojo, uso de tecnologías, teletrabajo. Robótica, inteligencia artificial es el uso de los algoritmos. O sea, son 3 escenarios diferentes y en los 3 escenarios estamos jugando un papel importante en materia laboral. Entonces, la pregunta es, ¿la robótica ya está en México? Sí. ¿La inteligencia artificial ya está en México? Sí. ¿Qué vamos a hacer los trabajadores? ¿Nos va a desplazar un robot o cómo va a estar? Porque además, con un robot, pues no es una persona física, como dice el artículo 8 de nuestra Ley Federal del Trabajo. El trabajador es toda persona física, el robot no es una persona física, es una máquina. Una máquina que no tiene contrato colectivo de trabajo, no tiene sindicato, no tiene vacaciones, no tiene ninguna prestación laboral, que no tiene, que no se incapacita, que no llega en San Lunes, no hace San Lunes, ¿verdad? Y etcétera. No se siente sus sentimientos si es que lo regañas. Entonces,
hay ya muchos avances a nivel internacional sobre los códigos de ética que deben de contener tanto la robótica como la inteligencia artificial. Muy separado, les digo, del uso de las tecnologías por cuestiones de teletrabajo, que cada área y cada parte se maneja y se conoce de manera diferente, ¿verdad? Entonces es importante tener muy claras estas divisiones de lo que es esta cuarta revolución industrial. No, sin duda es que son 4 puntos interesantes que en cada uno de ellos que los que usted maneja, teletrabajo, la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías, pues es temas que impactan de manera diversa. Y considero que pues tendremos que irnos en ese punto de coincidencia que creo que todos tenemos, ¿no? Que tenemos que ser progresistas, tenemos que estar abiertos también al uso de estas tecnologías y sobre todo la cuestión de las plataformas. Pero aquí la cuestión es, ¿qué pasa con un trabajador que no cuenta con un celular o que no puede, o el que tiene no le alcanza para tener la aplicación que le está pidiendo el patrón? Habrá entonces la necesidad de que los patrones provean de todas estas herramientas que requiere para cumplir con su empleo. Ahí es donde quisiera tu opinión, Abelardo, y que fuera después de la pausa, si me haces favor. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, escucharemos la opinión del maestro Abelardo Pérez Estrada. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. Como usted ya sabe, Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y abogados laboralistas del Estado de Michoacán. No olvide darnos like en la página Universo Laboral TV, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Y bien, pues Abelardo, al ser el celular entonces una herramienta de trabajo y hay una plantilla de 300 trabajadores, ¿hay que comprarles el celular a todos? Mira, ahorita te respondo eso, nada más para quitarle el miedo un poco a la gente. Lo que es la robótica, la inteligencia artificial ya está implementada. Basta pensar en una planta de autos, por ejemplo, una armadora, o aquí en Lázaro Cárdenas, cualquiera de estas empresas que recibe los contenedores, todo está robotizado y automatizado para identificar los contenedores y son prácticamente brazos mecánicos robotizados los que mandan la carga para cada uno de los autobuses, trenes, trailers. Entonces eso ya está, no tenemos que espantarnos, ya lo tenemos. Ahora, el patrón tendrá que darle celular a cada uno de los trabajadores. Yo lo que digo aquí es, hay un análisis de costo-beneficio de qué es lo que le conviene al patrón de mandar a la gente a su casa. Y como bien dice Oscar, no todo el trabajo se puede hacer en teletrabajo. Hay algunos que deben de quedarse en teletrabajo, incluso ya domada la pandemia, ¿no? Porque eso yo creo que nos va a dar beneficios ecológicos, sociales, económicos incluso. Y hay algunos otros tipos de trabajo que se van a transformar y quizá, no sé si a desaparecer, pero sí disminuir. Te pongo un ejemplo. Imagínate la secretaria que estaba, el trabajo que era de secretaria, que estaba atendiendo al jefe, o que tenían reuniones y que esa era parte de su razón de ser. Y pues ahora que el jefe está en la casa y que las reuniones son virtuales, pues deja de tener esas actividades. Si bien podría ocuparse de su tiempo en otra cosa, esa tarea, esa actividad, esa carrera, pues seguramente tendrá una disminución en cuanto a la demanda que haya en el mercado. Y como esa hay varias, ¿no? Empresas que se empiezan a ir totalmente, pues el trabajo de recepcionista, por supuesto, también tiende a bajar, como en su momento bajó el que sacaba copias porque ya no se utilizan. Ahora, hay que prever la tecnología. La última reforma de la Ley Federal del Trabajo lo contiene y dice que el patrón debe de asegurarse, palabras más, palabras menos, pero le tenemos que poner la tecnología en la casa del trabajador y para que pueda desempeñar su trabajo. Esto generalmente le conviene al patrón.
¿Por qué? Porque en la medida que tienes a tu trabajador con tecnología, con buena conexión, con una buena computadora, pues en esa medida vas a tener el resultado, y además son costos que vas convirtiendo, ¿no? Porque a lo mejor no te consume luz en la oficina a cambio de que tú le pagues el internet, o no te consume agua, papel de baño, todos los servicios, y lo está utilizando en su casa. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer, y vuelvo a mi intervención anterior donde hablaba del tema de la conciencia y de cómo tenemos que adaptarnos, aquí tenemos que usar la tecnología y nuestros procesos por un tema de confidencialidad. Porque te voy a dar un extremo, un ejemplo en el extremo. ¿Qué pasa si el esposo está en casa trabajando para Coca-Cola y la esposa está en casa trabajando para Pepsi-Cola, ¿no? Y los dos trabajan en el área de marketing o los dos trabajan en el área legal. ¿Qué pasa cuando existe el conflicto de intereses que lo llevas a la casa? ¿Por qué? Porque te obliga a convivir a lo mejor con la competencia, o quizá no es con la competencia, pero si estás en tu casa, en un altavoz, en una conferencia, o estás en un Zoom y la esposa está oyendo, la señora que te ayuda, el muchacho que está ahí, los niños, los jóvenes, las visitas, pues se pueden estar enterando incluso de información que estando dentro de la empresa, pues la empresa lo puede controlar un poco más, ¿no? Entonces, ya tenemos que evolucionar también a cómo controlamos la confidencialidad, el manejo de la información, la seguridad de que no se imprima información que estás enviando, y tenemos que evolucionar también nuestros sistemas para ponerle encriptamiento y saber que los datos delicados no se tienen que salir. O quizá, como lo he escuchado de algunos empresarios, aunque el trabajo se pueda sacar, no se saca por el tema de tecnología, no, sí se puede por tecnología, pero no se saca por un tema de seguridad. Entonces tenemos que analizar muy bien qué es lo que vamos a mandar a las casas, y sin duda yo aquí alcanzo a ver que después de todo este rollo, esta sangoloteada que nos puso la pandemia, evidentemente vamos a tener dos tipos de empresas, como siempre lo he dicho. Las empresas vivas, que son las que se mueven, las flexibles, las que se adaptan, las que van más allá, y las empresas muertas, las empresas que se quedaron, que no lograron adaptarse, que siguen siendo un monstruo y siguen pagando rentas enormes, y los trabajadores ya no quieren ir porque ya conocieron las ventajas de tener el trabajo en casa cuando se permite. Entonces, vas a tener ese dos tipos de empresas. Yo lo que ahorita creo es, no hay nada escrito, tenemos que adaptarnos según nos vaya llegando el día, según vayamos adaptándonos también a nuestros clientes y a lo que nos están exigiendo, para que podamos mantenernos como empresas vigentes en esta nueva realidad. No, evidentemente que es un tema que tendrá que irse más allá en su estudio, porque pues finalmente vemos que así como puede tener estas ventajas y desventajas el teletrabajar, pues ya hay empresas que he escuchado algunos ejemplos en la Ciudad de México, ya no quieren regresar los empleados a los corporativos, ya se adaptaron a un nuevo ritmo y vieron que a lo mejor era más cómodo. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esas grandes oficinas en las cuales pues, los corporativos hacían uso de ellas? ¿No? Doctora Pati Lemus, pues usted trabaja en el World Trade Center. ¿Cómo aprecia la situación en este momento? Era lo que yo les iba a comentar. Efectivamente, el trabajo en casa ha sido muy bien aceptado por una gran mayoría de profesionistas que prefieren ya ahorita trabajar desde casa que venir a las oficinas. Entonces, yo estoy en una organización, World Trade Center, pues 1,300 oficinas, y tenemos problemas de que tenemos muchas oficinas vacías, por supuesto, por este tema de tecnología. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de esas grandes oficinas? ¿El cierre? ¿O adaptaciones a modalidades? Adaptaciones a nuevas realidades. Definitivamente, sí es preocupante para todo empresario, es muy preocupante lo que está sucediendo en este tipo de giro o de tipo de negocio, como son las rentas de oficinas. No. Están a la baja. Sí, pues finalmente la pandemia nos ha estado enseñando distintas cosas y seguramente pues no va a ser la excepción. Entonces, pues maestro Oscar, entonces, ¿conviene implementar este tipo de tecnologías o no? ¿Cuál sería su desventaja?
retomando nuevamente las ideas aquí, mis compañeros panelistas tienen mucha razón. La doctora habla mucho de ética. Es decir, necesitamos ser profesionales. No necesito estar en mi fuente de trabajo para actuar con ética. La ética se lleva en cualquier hora, cualquier día. Nuestro compañero y amigo Abelardo lo comentó. Es decir, el empresario lo que busca es economizar, tener más recursos. Ahora bien, si a él le conviene que esté en su casa, adelante. Pero volvemos a lo mismo, no es para todos. Aquí mi punto de vista particular es, tenemos que evocarnos, o abocarnos, mejor dicho, a si el tipo de teletrabajo nos va a ayudar ese uso de tecnologías o no. ¿Nos va a dar dividendos? ¿No nos va a dar dividendos? También aquí habrá hablar de adiestramiento, capacitación a nuestros trabajadores. Es decir, nosotros tenemos que hacer un cambio de mentalidad. Hay personas que ya llevan 20, 30 años dentro de una empresa. No me imagino a ellos utilizando una computadora, un teléfono, escáner, demás. Va a decir, ¿sabes qué? Mejor renuncio porque eso a mí no se me da. Es más bien capacitarlo, profesionalizarlo y en un momento dado él nos va a retribuir lo que nosotros invirtamos en él. Por eso es muy fácil y sencillo para mí ser empáticos. Hoy en día nuestro compañero Abelardo habló de la pandemia. Nos está destrozando a nivel emocional, psicológico, físico, económico. Tenemos que ser empáticos, no perder nuestro, pues vamos, o sea, somos humanos. Tenemos que ponernos en el lugar del otro. Y no es posible que una máquina, como lo dijo la doctora Patti, venga a sustituirnos, porque hay trabajos que se llevan mediante pues el sentimiento, el amor de la persona. No creo que algunos sean viables para las TIC. Es decir, algunas empresas pues no van a ser necesarias que las tengan, mientras otras sí es primordial que lleven a cabo este uso de tecnologías, porque como lo decía el compañero Abelardo, una maquinaria o una de automóviles, pues él necesita automatizar, necesita sacar en serie. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer una máquina, no un humano, que aquí volvemos, el humano va a operar esas máquinas, lo que decía la doctora al inicio. Es decir, siempre se necesita la ayuda del humano para que esas TIC, mecanismos, robots o como les queramos llamar, sean operados. No, sin duda que pues definitivamente también no se puede reemplazar del todo al trabajador que realiza las cosas de manera física, pero sí tendremos que invertir en algo que tú acabas de comentar, maestro, la capacitación. La capacitación es uno de los aspectos fundamentales para precisamente que los trabajadores puedan tener una mejora en la educación y una mejora en cómo realizar los nuevos trabajos y sobre todo este uso de las nuevas tecnologías. Entonces, aquí la cuestión también que tendríamos que ver cómo vamos a ser empáticos también con una plantilla de trabajadores de 300, 400 empleados, Abelardo. A ver, ¿cómo sugerirías para poder precisamente poner esa empatía por delante en la relación de trabajo? Y nos gustaría que esto nos lo opinaras al regreso de la pausa, de favor. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, al regreso de la pausa escucharemos la opinión de nuestro experto empresarial, el maestro Abelardo Pérez. Por favor, no se mueva de donde está. Gracias por continuar con nosotros en Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el uso de las tecnologías en el trabajo. Quiero recordarle nuestras redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Universo Laboral TV y Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Para llevar la mesa, el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra. Y bueno, Abelardo, ¿cómo vamos a ser empáticos con una plantilla de trabajadores que sea amplia? ¿Cómo sugieres? Mira, evidentemente, como bien dicen, tiene que ver con la capacitación. A ver, mientras el trabajo es más mecánico, mayor riesgo tiene para ser automatizado, ¿ok? O sea, si tu trabajo es poner tornillos, seguramente va a haber un robot que ponga tornillos. Si tu trabajo es tratar con personal, seguramente hoy no va a haber ningún robot, ninguna inteligencia artificial que trate con personal. Esto quiere decir que evidentemente tenemos que trabajar con las áreas de recursos humanos para que aprendan a mantener un clima organizacional a través del contacto, capacitación, medición de este clima con nuestros trabajadores, estén donde estén, ¿no? Tenemos que buscar que nuestra gente de recursos humanos pueda mantener eso, nuestros mandos medios, los mandos gerenciales, que puedan desarrollar estas habilidades interpersonales
que vayan un poco más allá del trabajo y el objetivo diario. Y eso es trabajar en sensibilizar un poco más a nuestra gente para que traten con humanos y no con máquinas, ¿no? Sin embargo, yo creo que es de los retos más grandes que hay. Yo siempre he dicho, si falta tecnología se compra, pero sí hace falta empatía, sí hace falta ganas, sí hace falta aptitud, sí hace falta disposición, eso no se compra. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, durante y después de la pandemia, para que podamos adaptarnos a lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que aprender a mediar, tenemos que aprender que las reglas del juego que teníamos hoy en temas laborales son para un México que hoy ya no existe, ¿no? Y el ejemplo más claro es la NOM 035. La NOM 035, la última modificación que hicieron en la Ley Federal del Trabajo, en cuanto el cumplimiento que se tiene que dar a la Secretaría, hablaba de las condiciones que debías de tener dentro de tu empresa. Condiciones de luz, de seguridad, de ambiente, bla. Ahora eso lo vamos a tener que trasladar a la casa, ¿no? Yo como patrón no te puedo garantizar que tienes una sana convivencia y un buen ambiente en tu casa, ¿no? Si estás peleado con la esposa, pues no te puedo garantizar que incluso que no tengas riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también se tienen que adaptar. ¿Por qué? Porque incluso, por ejemplo, el riesgo de trabajo, ¿no? El accidente de trabajo. Estaba catalogado de que si en el horario laboral o en el trayecto de ida o de regreso a tu casa o al trabajo, tenías un accidente, se cargaba como riesgo laboral a la empresa. ¿Qué pasa si estás trapeando en la casa y te resbalas? Va dentro del horario de trabajo. Todo este tipo de adecuaciones y todas estas reglas de convivencia laborales son las que se tienen que revisar para podernos adaptar a lo que viene. Yo a manera de conclusión, lo que puedo decir, Luis Fernando, es, a ver, no le debemos de tener miedo a la tecnología, no le debemos de tener miedo a la automatización, debemos de entrarle porque hay una generación de jóvenes que nacieron con tecnología, que no le tienen miedo, que le entienden mejor y que no tienen trabajo. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que capacitarse, hay que entender bien cuáles van a ser los empleos que tienden a ser reemplazables en algún momento y entrarle. De otra manera, así como digo que va a haber empresas que se van a quedar y empresas que van a continuar, también va a haber trabajadores que por no adaptarse se van a quedar rezagados porque el trabajo tal como lo concibieron ya no va a existir. Qué magnífica conclusión, Abelardo. Y efectivamente, esto es el mensaje que tenemos que darle a todos nuestros trabajadores, pero también a los patrones, ¿sí? También esa sensibilidad, esa empatía también tendrá que ser, pues, aplicada, pues, de manera más puntual. Y entonces, a manera de conclusión, doctora Patti Lemus, ¿qué recomendamos a nuestro televidente que el día de hoy nos está sintonizando? Puntualizo lo que dijo el maestro Abelardo Pérez. Efectivamente, no le tengamos miedo a las tecnologías, hay que aprenderlas, hay que adaptarnos, porque efectivamente los jóvenes no hablan de una nueva realidad. Ellos ya viven su realidad y su realidad es tecnológica 100%. Quienes estamos hablando de nueva normalidad y de nueva vida somos nosotros, ¿verdad? No tengamos miedo. Corroboro 100% la conclusión del maestro Abelardo Pérez, efectivamente. Y estar preparados para estos cambios que son importantes y que vamos a salir adelante. Yo estoy súper segura de eso. Vamos a salir adelante de y de la que nos ponga. Oh, indudablemente que así va a ser, doctora. Maestro Oscar, tu conclusión. Gracias, presidente. Concuerdo totalmente con mis compañeros panelistas, es decir, renovarse o morir. Nunca tenerle miedo a la tecnología. Y si no sé, pues hay que invertir en nuestro propio conocimiento, información. Es decir, porque vienen tiempos muy complejos, ya lo comentaron nuestros compañeros. Si yo me quedo rezagado, posiblemente me quedaré sin mi fuente de trabajo. ¿Qué tengo que hacerme? Capacitarme, adiestrarme y pues seguir invirtiéndole en mis conocimientos. ¿Para qué? Para poder dar un gran salto de calidad y poder postularme para algún buen puesto o un mejor empleo. Es decir, nunca hay que tenerle miedo a los grandes retos, que para eso estamos aquí y siempre capacitarnos, y sería mi conclusión, presidente. No, pues excelente, maestro. Pues sin duda, ante este cambio en las respuestas, doctora Lemus, pues es como tenemos que ir en esa búsqueda de ese cambio.
pero el cambio de chip que traemos, ¿no? De que efectivamente podemos lograr un mejor desarrollo si nos capacitamos, si somos constantes en nuestro empleo, si cuidamos también nuestra fuente de trabajo, que ahorita la cuestión de la pandemia, pues desafortunadamente muchos empresarios tuvieron que cerrar sus puertas con lo doloroso que resulta el despedir empleados, ¿no? Y eso es lo que precisamente tenemos que ir evitando. Habrá que motivar también al empresario a que continúe pues invirtiendo dentro de su rubro y que pues también pueda otorgar las prestaciones mínimas de ley y las superiores también. Entonces, pues agradecerles el favor de su atención a todo nuestro auditorio, a nuestros panelistas, doctora Lemus, que nos acompaña desde la Ciudad de México, maestro Oscar Roberto Guzmán Dimas, que nos acompaña también aquí de Morelia, Abelardo, sé que andas en carretera por allá por Lázaro Cárdenas, pues agradecer tu participación como siempre, y bueno, pues agradecerle al Sistema Michoacano de Radio y Televisión que nos haya conseguido este espacio, y bueno, en nombre de abogados laboralistas del Estado de Michoacán, pues les agradecemos el favor de su atención en este segmento. Entonces me despido con una frase de Elbert Hubbard que dice: una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres ordinarios, ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Que pasen muy buenas noches, muchas gracias, les agradezco su atención. Muchas gracias, Fernando, pero sobre todo gracias a usted que nos sigue cada semana en esta emisión de Universo Laboral. Ya sabe que Universo Laboral es el programa que aborda todos los temas del mundo del trabajo y que lo esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche y la repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.